Para poner en materia a nuestros televidentes, La Lupa, investigando, detectó la existencia de un libro de neto contenido histórico. Las varillas, otra historia. El mismo versa sobre la supuesta falsificación de la fecha fundacional de nuestro pueblo, contrariando la fecha que aún se tiene en cuenta, algo así como la historia oficial. Para explayarse con amplitud, recurrimos al testimonio de Roberto Palmero, autor de Las varillas, otra historia. Fueron muchas peleas con mis hijas. Durante los últimos 10 años se acercaba octubre y yo le empezaba a decir Las varillas no se fundó en el 1900, es una burda mentira. Díganle a sus profesoras o a sus profesores que esto no es así. El doctor Merardo Álvarez Luque no es el fundador del pueblo. Entonces se creaban discusiones y en una oportunidad mi segunda hija, Sofía, así casi al borde de un acceso de llanto, me dijo: yo tengo que decir lo que me enseñan para aprobar la materia. ¿Por qué no escribís un libro? Así se lo mostramos y chao. Bueno, eso me hizo reflexionar. Me hizo reflexionar. Y parece una cosa menor. Y aceptar que nos cambien nada más y nada menos que la historia de la que fuimos parte, no es una cosa menor. Un enojo, rabia, Cata, ese es el tema. No logro comprender cómo con total y absoluta pasividad aceptamos algo que conocemos, que no es cierto. No es algo simple los años de un pueblo, porque al aceptar una fecha que no es cierta, borramos de la historia a gente que la ha escrito. Al aceptar como fundador a quien no es su fundador, hay alguien que se puede asegurar que no es su fundador, es el doctor Merardo Álvarez Luque. Ahí estamos nosotros rindiéndole honores como su fundador. Eso es lo que se enseña en nuestros colegios. Para mí es de una gravedad inusitada. Yo fui cómplice durante mucho tiempo. Yo no soy dueño de la verdad. Sé que Las varillas no se fundó en el 1900, doy punto de vista de cuando creo yo que puede, aporto una fecha. Sí sé que no lo fundó Merardo Álvarez Luque, y doy los motivos por los que creo que se elaboró esa mentira histórica, ¿no? Yo asistí al nacimiento de este libro, como digo en el prólogo, y fue un parto por indignación. Es decir, indignación ¿por qué? Por la impotencia que tienen algunos que luchan para revertir un proceso, un hecho, lo que sea, y no tienen ningún eco, ¿no es cierto?, de la sociedad a la que apelan. En este caso, la lucha que tomó Roberto ya la habían empezado Juan Carlos Ruiz, mi marido, el doctor Héctor Rujinsky, esclareciendo en el libro Hacia las varillas hacia el siglo, que el nacimiento, la fundación de nuestro pueblo no comenzaba para nada en 1900. No voy a dar pruebas documentales porque esas abundan en el libro de Roberto, pero lo que quiero decir es que esa lucha durante el año 2000 fue una lucha solitaria, no lamentable, solitaria, ante la indiferencia general, porque ambos mandaron a las autoridades, a quienes quisieran escucharlos, a los medios, todo, ¿no es cierto?, una documentación para probar de que ese centenario que se estaba festejando era un centenario falso. Para mí Las varillas fue fundada por doña Hortensia Kiener y por Balbino Zurbano, a quienes rindo mi homenaje en el libro, y parece increíble. Me nutro en lo que sostiene José Basso. José Basso fue uno de los 5 o 6 varillenses, entre comillas varillenses, que en el 1900, José Pepe Basso, estuvo aquí.
y que en el 1903 estuvo aquí y se paró al frente de la Sociedad Varillense en el 1950 y dijo, no es cierto lo que festejan, y se lo ignoró. Entonces, yo doy mi punto de vista de por qué sucede eso. Yo creo que fue una interna que se le hizo a José Pepe Basso para quitarle el poder político que él había ganado con una larguísima y merecidísima trayectoria política, ¿no? Que en definitiva sucede. Él es senador 31-34, 34-38, cuando se lo trata, entre comillas, diría yo, de mentiroso, porque no se le cree. Él había estado acá en el 1900 y sostuvo, no había absolutamente nada, estuvo en el 1903, dijo lo que había pasado. 5 o 6 personas podemos dar fe y demostrar fehacientemente que en el 1903 estuvieron acá. Don José Pepe Basso, su esposa, su amigo y brazo derecho de aquel entonces, Claudio Pereira, papá de un amigo personal, de este personaje de la historia varillense, estoy hablando de helicóptero, estoy hablando de mi amigo Cachabacha Pereira, de Claudio. Hortensia Kiener, balbinos urbanos, que vuelvo a insistir, fueron bajo mi óptica personal, los fundadores del pueblo. Y ahí están tapados con olvido, tapados de ingratitud, son los que doblaron la espalda, los que rompieron con sus manos, al decir de Adán Sosa, las escarchas de aquellos tiempos. ¿Tenemos idea nosotros de la soledad? ¿Tenemos idea de lo que afrontaron? ¿Con qué derecho, con qué autoridad moral? ¿Quiénes asumen la responsabilidad histórica de borrarlos del agradecimiento y de la memoria? ¿Quiénes son? ¿Por qué se hizo? Bueno, yo doy los puntos de vista en el libro, yo les rindo un homenaje para mí tardío y hago los aportes. Bueno, yo he tenido el privilegio, seguramente por razones de afecto, de ser el primer lector de este libro. Prácticamente una lectura en borrador. Y debo confesar de que me ha traído muchísimo. Se trata de un libro valiente, se trata de un libro muy bien documentado que pone en evidencia un trabajo intenso. Y básicamente se trata de una antihistoria, es decir, se marca dentro de conceptos realmente opuestos a la historia oficial. Y es una posición, su visión de nuestros orígenes está avalada realmente por una documentación seria y un análisis bastante correctos y convincentes. Eduardo Guadel fue el que hizo aportes para mí valiosísimos. Hay una carta que escribe el gerente de Ferrocarriles Franceses en el año 1902, donde demuestra
una frase que acá no había absolutamente nada, como demostramos de muchas otras maneras nosotros. Y el profesor Bernardes, que dicen los que conocen del tema, como por ejemplo el profesor Vázquez, que es profesor titular de 2 materias en la carrera de archivología, dice que es una biblioteca viviente, este profesor Bernardes. No me han llegado los documentos, pero están citados, donde él demuestra de que el primer tren, que las vías llegan en el 3 y que han sido habilitadas para el día de Navidad del año 1903. Si sumamos a que don José Pepe Basso, él lo afirmó siempre, que Hortensia Kiener, que estuvo acá y que rechazó el pedido de la comisión de los festejos truchos y falsos del cincuentenario, no aceptó. Y ella dice, de haber sido en el 53 hubiera estado orgullosa, pero no ahora. Sin embargo, no se les creyó. Yo creo que no se le puede mentir a los jóvenes. Posiblemente entre los grandes nos podamos mentir. Y tengamos muchos compromisos para esas mentiras. Pero yo creo que este libro va a quedar para las generaciones futuras, para que cuando ya no haya compromisos, ni facturas que cobrar, ni intereses políticos, ni intereses de otro tipo, el chico que lo vaya a leer, porque tiene verdadero interés en reconocer o conocer cuáles fueron sus raíces, ese chico lo va a apreciar. Con total honestidad no tengo expectativas. Tengo que ser franco. Tengo expectativas de deuda. Yo quiero saldar espero agotar esta edición para quedarme sin deuda. Las expectativas son para un tiempo en el que no voy a estar. La historia no es simplemente el relato de hechos cronológicos del pasado. Corresponde al historiador su interpretación para hacerla entendible y provocar en el lector una profunda reflexión. Se trata de un libro valiente, demitificador, muy documentado, que pone en evidencia un arduo trabajo investigativo. Convincente en el análisis de los acontecimientos, basado en la interacción de ideologías, intereses y factores de poder, que son algunas de las causas generadoras o determinantes de la circunstancia histórica. Las varillas, otra historia, es una invitación al pensamiento crítico, que implica una información seria, documentación válida y datos corroborantes, y un llamado a la elaboración conjunta de respuestas que nos ayuden a desentrañar los orígenes de nuestro pueblo. Mensaje final, si conocen algún documento, si hay algún documento en poder de alguno de los oyentes que posibiliten una interpretación distinta de la historia varillense, que lo hagan conocer. Por favor, encontremos entre todos la verdad. Sé que esto me puede tener problemas, pero soy un hombre de debate. A él voy a ir sin ningún tipo de inconveniente. Punto